En el segundo libro de Samuel, hermanos, capítulo 5, David se convierte en el segundo rey de Israel cuando tenía 30 años. Habían pasado por lo menos 15 años ya desde que Dios desechó al primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, por su desobediencia, y que Dios había mandado, ¿se acuerdan?, al profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir a uno de los hijos de Isaí, que en este caso fue el menor, fue el rey David, de aproximadamente 15 años. Esto se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, por si lo quieren leer en sus casas. En este mismo capítulo 5 del segundo libro, David conquista Jerusalén. Fíjense, hasta esta parte de la historia, ellos tenían 400 años ya en la tierra prometida, pero todavía Jerusalén no les pertenecía. David conquista la ciudad de Jerusalén y decide llevar ahí el arca de Dios, el arca del pacto. Cuando nosotros escuchamos arca, se nos puede venir a la mente, va de repente el arca de Noé, ahí en el Génesis capítulo 6, pero el arca de Noé y el arca del pacto de Dios son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es el arca del pacto? Que era lo que David quería llevar a Jerusalén. Fue construida en el tiempo de Moisés, aproximadamente unos 400 años antes del rey David. Era una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, que medía aproximadamente, hermano, nada más para que se imaginen las dimensiones, 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho, y 65 de alto. Esas eran las medidas que tenía la caja de madera cubierta de oro. Adentro del arca, de este cofre, había 3 cosas guardadas, de las que se nos habla en Hebreos 9:4. Que se las digo a continuación, hermanos. En primer lugar, estaba una urna de oro con una porción del maná que caía en el desierto. En el desierto, ustedes saben, hermanos, que todos los días caía pan. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña la oración, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está pensando en ese pan. ¿Por qué? Porque ese pan no se podía guardar. Tenía que tomar la porción del día. Y si usted desobedecía y tomaba de más, ¿alguien sabe qué le pasaba al pan? Se echaba a perder, le salían gusanos y no se podía guardar. Sin embargo, el viernes, hermanos, como el sábado iba a ser día de reposo para el Señor, el viernes caía más pan de lo normal para que las personas tomaran una porción doble. Entonces guardaban lo del viernes que iban a comer ese día, guardaban lo del sábado, y aunque pasaba de un día para otro, no se echaba a perder. Bueno, pues esta porción de maná tiene 400 años metido ahí en el arca y no se ha echado a perder. En segundo lugar, está la vara de Aarón que reverdeció. Cuando nosotros oímos la vara de Aarón, rápido nuestro cerebro relaciona y piensa que es la vara de Moisés, ¿verdad?, con la que aventó y que se hizo una serpiente y que luego levantó cuando abrió el mar rojo, pero ese es Moisés. Esta es la vara de Aarón que reverdeció, y esa historia nos aparece en Números 17, hermanos. No la vamos a leer el día de hoy, también lo pueden leer de tarea. Y finalmente en el arca se encontraban las 2 tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos que Dios mismo había escrito, hermanos. ¿Se acuerdan ahí en el Sinaí cuando Él les habla y les dice los mandamientos? Él escribe en unas tablas que después Moisés quiebra cuando baja y ve que está con el becerro de oro el pueblo. Y después se hace otras 2 tablas. Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos y le dice a Moisés que guarde esas tablas adentro del arca del pacto. El arca representaba la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Dios estaba morando, hermanos, en medio de su pueblo. Y si la gente les decía: ¿y dónde está tu Dios que dices que está morando? Era el arca. Esa representaba su presencia, representaba su gloria, y su lugar era dentro del tabernáculo,
había un lugar llamado el lugar santo, donde estaba ahí los panes de la mesa de la proposición, donde estaba el candelero que tenían que poner ahí el aceite. Y tras un grueso velo, hermanos, estaba el lugar santísimo. Ahí no podía entrar más que el sumo sacerdote, y ahí adentro estaba un incensario de oro y estaba el arca de Dios. Ese era su lugar. Entonces, con este contexto, retomamos. David es ungido por fin como rey, conquista Jerusalén y quiere llevar el arca de Dios ahí. Ahora sí vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del verso 1. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahora fíjense bien, hermanos, hasta aquí parece que todo va muy bien. Ojo con lo que va a pasar a continuación. Primero quiero que se imaginen bien esa escena. 30,000 hombres dirigidos por el rey David, todos danzando, hermanos, todos gritando, todos cantando. En la parte de enfrente va un carro nuevo y hay unas personas guiándolo, y David danzando, y el pueblo y los instrumentos. Imagínense 30,000 personas haciendo fiesta al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Dice el verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Cuáles bueyes, hermanos? Los que iban jalando el carro nuevo. Cuando vimos un carro nuevo, pues nuestra mente se va a la agencia, ¿verdad? Pero no, era como una especie de carreta, y la llevaban 2 bueyes. De repente los bueyes tropiezan, y Usa, que va atrás, extiende la mano y toca el arca para que no se vaya a caer. Y uno pudiera pensar, qué bueno que la detuvo para que no se cayera. ¿Qué pasó? Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Jehová por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Se acabó la fiesta. Todos danzando, todos gritando, instrumentos. David, como rey, había sido ungido, conquista Jerusalén, dice: me voy a llevar el arca para allá. Lleva 30,000 hombres, instrumentos, un carro nuevo, danzamos, cantamos, los bueyes tropiezan. Usa extiende la mano y dice: no se vaya a caer el arca. Dios se enoja y mata a Usa. Ahora, como nosotros pensamos ignorantemente, ¿verdad?, que lo que hizo Usa era algo bueno. Oye, pero Usa pues, nomás la detuvo. ¿Por qué Dios lo mató? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios hizo eso? Si lo único que hizo Usa fue evitar que el arca se cayera, ¿por qué Dios lo mata? Fíjense bien, hermanos, y ojo con esto. Usa tenía una buena intención, ¿sí o no? Era una buena intención. El rey David, al querer llevar el arca a Jerusalén, tenía una buena intención, ¿sí o no? Sí, también. Los 30,000 hombres que fueron y cantaban y danzaban y se gozaban ahí con la alabanza, ¿tenían una buena intención? Sí, también. Pero a Dios, hermanos, no le importan tus buenas intenciones.
ni las de los 30,000, ni las de David, ni las de Usa. Porque lo importante para Dios no son tus buenas intenciones, lo importante para el Señor es que seas obediente. Obediente. Tú tienes que estar atento a su palabra y ser obediente a lo que Él ha dicho. Y no hacer las cosas como a ti te parecen mejor, ignorando su palabra, pero con buenas intenciones. No, eso está mal. Hay cristianos, hermanos, que piensan, ¿cómo le haremos para que venga más gente a la iglesia? ¿Cómo le haremos para que vengan más almas a los pies del Señor? ¿La intención es buena o es mala, hermanos? Es buena. Pero ¿qué hacen? Al no poner atención en la palabra y querer atraer a la gente, lo que hacen es que diluyen el mensaje, lo distorsionan para que parezca más atractivo y para que parezca menos ofensivo. Empiezan a predicar sobre las bendiciones de Dios, sobre las promesas de Dios. Dios te va a hacer prosperar, Dios va a sanarte, Dios va... Y dejan de hablar del arrepentimiento, del pecado, de la santidad y de los juicios de Dios. Tocan música que parece del mundo, que le gusta a la carne, le gusta a los carnales que están visitando la iglesia. Gritan todos en lenguas, pasan todos al altar al final, a los invitados, y los hacen que digan una oración de fe. Pero resulta que todo eso que hicieron, que parecía bonito, que tenía buenas intenciones, porque lo que quieren es que más gente venga a los pies de Cristo y que la iglesia se llene y crezca, pero al final de cuentas todo eso que hicieron no está en la palabra de Dios. Tenían buenas intenciones, sí, pero terminaban haciendo cosas que no estaban en la palabra de Dios y que incluso contradecían la palabra de Dios. En 2 Samuel 6, todo lo que estaban haciendo, si lo leemos, parecía muy bueno, parecía muy bonito, pero a la luz de la palabra estaba mal, y por eso pasó lo que pasó. Y ahorita lo vamos a entender. Dios había establecido, hermanos, en la ley de Moisés claramente la forma en la que el arca de Dios debía ser transportada. El arca tenía 4 anillos de oro en cada una de sus esquinas, y en esos anillos de oro se deberían meter 4 varas cubiertas de oro también, para que el arca no fuera tocada y para que con esas varas pudieran llevar el arca sobre sus hombros. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz y sígame. Había que llevar una carga, había que llevar un peso. Muchas veces en el cristianismo de hoy ya no hay cruz, nada más hay gloria. Ahora, los sacerdotes, ojo con esto, de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón específicamente, tenían que cubrir el arca. ¿Con qué creen que la cubrían? Con el grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando se tenía que mover todo, desbarataban y con ese velo cubrían el arca. Número 3. Los levitas descendientes de Coat, hermanos, específicamente, iban a llevar sobre sus hombros las varas para llevar el arca. Ahora, es mucho más bonito y es mucho más elegante, y para los hombres a lo mejor es mucho más digno poner el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿verdad que sí? A que vayan unas personas ahí con unos palos caminando. Pero Dios no dijo absolutamente nada de llevar el arca en carros nuevos.
Entonces no vamos a hacer las cosas de Dios como a ti te parezcan mejor, como al mundo le parezca mejor, como tú creas que es más conveniente o más digno, sino que las cosas se tienen que hacer como Dios mandó, hermanos. Exactamente como Dios mandó. Y se les advirtió, hermanos, aún a los levitas, claramente, búsquenme Números 4, que si tocaban el arca, se iban a morir. Números 4:15, nos vamos en el pasado, 400 años antes, en el tiempo de Moisés. Dios le está dando instrucciones. Números 4:15, tengo un amén, ¿quién me da otro? Amén, ya tengo 3, con eso tenemos. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, Aarón y sus hijos cubrían todas las cosas primero, y dentro de esas cosas Aarón y sus hijos cubrían con el grueso velo el arca. Dice, ya cuando ellos hayan hecho eso, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat, son levitas también, para llevarlos, o sea, para llevar todas las cosas santas, incluida el arca. Dice, pero no tocarán cosa santa. ¿Qué cosa, hermanos? No sea que mueran. Si la tocan, se mueren. Los hijos de Coad, hermanos, no tenían permitido ni siquiera, ojo con esto, ni siquiera tenían permitido ver cuando estaban tapando el arca, ni siquiera verla. Fíjense lo que dice el verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Morirán. Porque morirán. Si la tocan, mueren. Y siquiera si se acercan a ver cuando la están, mueren también. ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no la podían tocar? Porque el arca representaba la presencia misma y la gloria misma de Dios, y Dios es santo, 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 y no podemos nosotros por nosotros mismos acercarnos a la presencia de Dios sin caer fulminados, hermanos. Amén, gloria a Dios. Por eso nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, pero aquellos que hemos creído ¿en quién? En Jesucristo, porque Él es la verdad y la vida, el camino, y nadie va al Padre si no es por Él. Y cuando Él muere, acuérdense que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y por eso podemos entrar, hermanos. Pero si no, no habría forma. Ahora, viendo estos versículos, ya podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Porque Usa se murió. Y ya decimos, entonces Dios ya les había dicho en la ley 400 años antes claramente que nadie la podía tocar, sí, y que no la podía ni ver, sí. ¿Y qué hizo Usa? Desobedeció, menospreció la palabra del Señor y la tocó. No fue la muerte de Usa porque Dios fuera un Dios malvado e iracundo al que le gusta matar a sus criaturas, como los ateos lo tratan de hacer ver. Usa murió, fíjense bien, porque número 1, tomaron a la ligera la palabra de Dios. Número 2, fueron desobedientes con lo que Dios claramente ya había establecido. Número 3, hicieron lo que mejor les pareció. Y número 4, despreciaron, menospreciaron su santidad. Creyeron que Dios era cualquier cosa. Creyeron que no pasaban, es una caja, es un culto, ese es. No, hermanos, esto es algo especial, es algo serio. Y esto es exactamente lo que hacen muchos que están metidos en las congregaciones. Y tal vez es lo mismo que has estado haciendo tú. Tomas a la ligera su palabra,
desobedeces constantemente, haces lo que mejor te parezca a ti y menosprecias la santidad de Dios. Pregunta: ¿lees la palabra? No. La estás menospreciando. ¿Pones atención en cada detalle de lo que se te predica para obedecer y vivir una vida agradable delante de Dios? Bueno, pues más o menos. Estás siendo desobediente. ¿Oras? Que no sea para la comida o para vender para tu negocio. ¿Oras? ¿Amas a tus hermanos como Cristo te amó? ¿Perdonas? ¿Amas a tus enemigos? ¿Vives una vida sirviendo o vives esperando ser servido? ¿Estás viviendo tu vida cristiana en santidad? Porque dice la palabra de Dios, y todos ustedes lo saben, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero creo en Jesús y me congrego y ahí de vez en cuando oro, y sin santidad nadie verá al Señor. Está bien claro, hermanos, como las instrucciones del arca, pero parece que no estuvieran ahí y hacemos las cosas diferente, tomando a Dios a la ligera como lo tomó Usa. Es una caja, yo la agarro, es más, hasta creo que voy a hacer bien. No. Dice el Salmo 50:16, hermano, yo se lo leo, si quieren buscarlo, búsquenlo, y si no, yo se los leo. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Imagínense eso, hermanos. Tú aborreces la corrección. Te digo lo que estás haciendo mal y te enojas. Echas a la espalda mis palabras. ¿De qué se trató la predicación? ¿Quién sabe? Yo ya ni me acuerdo. Y la verdad ni me interesa. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y alguien dice: bueno, yo no, esto sí no. Acuérdense que dijo Jesús: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Lo mismo las mujeres con los hombres. Tu boca metías en mal. Fíjense esa parte. Y tu lengua componía engaño. No, yo no engaño a nadie. Ya me estás engañando a mí. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, dice el 20, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, hermanos, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar nuestro camino. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Con la palabra de Dios. Ahí está todo clarito lo que tenemos que hacer y lo que ya no tenemos que hacer. Y creo, hermanos, por lo menos después de tantos años en el Evangelio, que todo lo que tienen que hacer y todo lo que no tienen que hacer, ya lo saben. Y si no lo están haciendo, están en rebeldía y en desobediencia. Y se deben arrepentir y tomar las cosas de Dios en serio, hermanos. Usa no lo tomó en serio. Usa creyó que era un desfile con una caja. Y tú piensas a lo mejor que vienes aquí, que no pasa nada, pero sí pasa, hermanos. Y tú puedes decir: bueno, a ver, pero yo no creo que esté haciendo tan malas cosas, porque si yo hubiera hecho algo malo, si yo hubiera hecho algo que desagradaba a Dios,
pues ya estuviera muerto, ¿no? Y no estoy muerto, y nadie está muerto. Entonces no creo. ¿Saben por qué? A pesar de nuestra desobediencia, porque todos hemos sido desobedientes, ¿o no? ¿Sabes por qué? A pesar de tu desobediencia, ¿no has caído muerto como Usa? Por la misma razón que todos no hemos caído muertos y fulminados, y estoy hablando de absolutamente todos los cristianos. ¿Por qué no nos hemos azotado todos como Usa? Por su misericordia, hermanos. Por su misericordia. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. Si Dios no fuera misericordioso, no fuera parte de sus atributos, imagínense, Dios, misericordia no, simplemente es justo. Y con esa justicia Él nos da hoy a cada uno de nosotros 6, lo que merecemos. Todo el tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, aún sabiendo las claras instrucciones que Dios nos ha dado, como las dejó para a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra, así nos ha dado claras instrucciones de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, y sabe que no las hacemos. Y no las el otro día vi un comediante de esos que salen y esa desobediencia son famosos, se merece el juicio de Dios, y en un video y merece que cada uno de nosotros, yo soy católico, apostólico, romano y mariano, por rebeldes, por desobedientes, por necios. Pero dije, ¿con qué valor, con qué confianza? Pero por su misericordia, delante de toda la gente y sin miedo a que le vayan a hacer burla ni a que nada. Yo soy católico, fue esa misma misericordia de Dios la que hizo que Adán y Eva no murieran el día que comieron. La historia de Adán y Eva fue diferente a la historia de Usa. ¿Por qué? Porque en el caso de Usa, Dios le dio el juicio justo que merecía por haber desobedecido. Para que hable con denuedo. Y con Adán y Eva les dijo, si ustedes comen de ese árbol, el día que ustedes coman, no 930 años después como vivió Adán, no, el día que comas, ciertamente morirás. Comieron, y aunque murieron espiritualmente, tuvieron vergüenza, temor, vieron que estaban desnudos, no murieron físicamente. ¿Por qué no se azotaron? Ellos se debieron caer al piso fulminados como cayó Usa en el momento que mordieran el fruto. ¡Pum! Y luego muerde el otro. ¡Pum! ¿Hubiera sido Dios, perdón, injusto? No. Justo, Él les dijo, si comes, te mueres. ¿Comes? ¿Qué va a pasar? Pues te mueres. ¿Cómo va a ser Dios injusto por eso? Le dijo, no toquen el arca porque se mueren. Uno la toca y se mueren. Y dice la gente, ¡oh! ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios es justo y dijo, el que la toque se muere. Simplemente en el caso de Adán y Eva, Dios le plació hacerlo diferente, tuvo misericordia y no murieron. Pero aunque no murieron ese día, sabemos que Dios los cubrió con unas pieles. ¿Se acuerdan que ellos traían unos ahí delantales de hojitas que no les tapaban nada? Y Dios les quita esos delantales y les pone unas pieles. ¿De quién eran esas pieles? De un animal. Los animales no morían. ¿Cómo murió ese animal? Dios lo mató. ¿Por qué Dios lo mató? ¿Porque es malo? No, porque es justo. Y aunque quiso darles a ellos la misericordia, tenía que haber derramamiento de sangre, por cuanto ellos habían desobedecido, y tuvo que ser la sangre de un inocente.
apuntando hacia la misericordia, la gracia que nos fue dada a nosotros en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, por eso tuvo que morir de todas maneras ese animalito en el lugar de ellos, y por eso tuvo que morir Jesús de esa forma tan horrenda en la cruz, para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia. De modo que en lugar de asustarnos, fíjense bien, por lo que le pasó a Usa y decir, ¿cómo Dios hizo eso en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Por eso algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era diferente, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que el Dios del Antiguo Testamento es iracundo, sádico. No. Cuando nosotros veamos cosas como la que le pasó a Usa, en lugar de espantarnos y de dudar de Dios, de su justicia y de decir, ¿por qué hiciste eso? Más bien deberíamos pensar y darle gracias y darle gloria, porque por su gran misericordia, hermanos, a nosotros no nos ha pasado lo mismo. Por su misericordia. Por eso dice en Éxodo 20, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia de los que me aborrecen, sí, como dice el hermano, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pregunta, ¿qué es más? ¿La ira de Dios que se derrama hasta la tercera y cuarta generación, o la misericordia que derrama a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos? Obviamente su misericordia es mayor. Por eso en Éxodo 34:6 Moisés dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nosotros debemos darle gracias a Dios y debemos darle gloria a Dios por lo misericordioso que ha sido cada día con uno de nosotros, todos los días. Cuando veamos los juicios de Dios, como en el caso de Usa, no es para dudar de él, repito, es para que nosotros temamos y le glorifiquemos, porque todos deberíamos caer muertos al ser desobedientes delante de su santidad. Ahora, búsquenme Hechos 5, hermanos. Alguien puede pensar ignorantemente, es que ser el Dios malvado del Antiguo Testamento, es que esas cosas pasaban en el Antiguo Testamento. No. En Hechos 5 tenemos la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira. Dios pone en su corazón que ellos vendan un terreno y que lo lleven a donar a la iglesia. Nadie les dijo, Pedro no los manipuló, no fue una maratónica de enlace, no, Dios los hizo sentir eso. Le dijeron, como ves, sí, lo vendieron, pero ya que tenían el dinero, así como Dios les había puesto un buen pensamiento y una buena intención, el diablo les puso un mal pensamiento y una mala intención y les dijo, todo eso van a dar. ¿Por qué no dan nada más la mitad? Y Ananías le dice a Zafira, como ves, si nada más damos la mitad. Y Zafira dice, sí, yo creo que está bien con la mitad. Van con Pedro y le dice, aquí está, vendimos una heredad y aquí está todo. Y Pedro le dice, ¿por qué dejaste, Ananías, que Satanás pusiera esto en tu corazón? Y palabras más, palabras menos, le dice, si no querías traer nada, no lo hubieras vendido. Y si la vendías y te querías quedar el dinero, pues te lo hubieras quedado, era tuyo. Pero ¿para qué vienes a decir aquí está todo el dinero de la heredad cuando tú sabes que le quitaste la mitad? Estoy parafraseando. Y Pedro le dice ahí unas palabras y Ananías cae muerto.
Dice el versículo 5, al oír a Ananías, le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Ananías? Mintió. ¿Usted no ha mentido? No me diga que no, porque se muere ahorita. Sí, porque dice, yo nunca, no, pues ya mentiste. Todos mentimos, hermanos. El que dice que no tiene pecado, dice Primera de Juan, es mentiroso. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Mintió, murió. No más por mentir, no más por comer el fruto, no más por tocar el arca. No es eso, es la desobediencia de la cual tú también eres partícipe. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Y qué pasó? Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ah, caray, dijeron. Ah, caray. ¿Ya vieron lo que le pasó a Ananías? Pues que trajo un dinero y le dijo a Pedro, y Dios le reveló a Pedro que eso no era todo, y Pedro lo reprendió y cayó muerto. ¿Quién lo mató, hermanos? El mismo que mató a Usa. Dios. Dios le quitó la vida. Dios le dio lo que se merecía. En esa ocasión específica, Dios dijo, hoy, específicamente hoy, no voy a darle mi misericordia como siempre nos la da a todos. Dijo, hoy no, hoy le voy a dar lo que se merece. Y se murió. Y cuando todos vieron que la cosa va en serio, se murió Ananías. ¿Por qué mintió? Sí. ¿Cuántos creen que mintieron al otro día Pedro? Alguien que llegó ahí tarde y que andaba por ahí en otro lado y le dice, Pedro, ¿dónde andabas? No, porque le digo lo que es, Pedro. Yo no te voy a decir, no, es que no pasaba el camión. No. Lo que es. Después, ¿qué pasa? Llega Zafira, su esposa, y Pedro le dice, oye, ¿que vendieron en tanto? Sí, dice. Y le dice, ¿por qué conviniste con tu esposo en engañar, en mentir? Digan la verdad, digan que no, que es la mitad, y si hubiera salvado por lo menos Zafira, dice el verso 11. Y dice el verso 11 que después de que muere Zafira, igual que su esposo, llegan los jóvenes, la sacan para sepultarla con su esposo. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es el propósito de este mensaje. Que tengas temor delante de su santidad, delante de aquel al que estás completamente expuesto. No lo puedes engañar. No le puedes mentir. Él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Él sabe por qué haces las cosas, por qué no haces las cosas. Él lo sabe todo. Y a lo mejor hemos tomado las cosas a la ligera y decimos, bueno, pues no ha pasado nada. Por su misericordia, hermanos. Porque es misericordioso. Tardo para la ira y para darnos lo que nos merecemos, y grande en misericordia. Dios nos muestra estos juicios para que temamos y para que no abusemos de su misericordia. Y escuchaba un ejemplo de R.C. Sproul que decía, un maestro llegan y tienen hasta el viernes para traerme la tarea. El viernes, la tarea, maestro, yo no pude, deme chance para el lunes, yo no pude, les voy a dar chance para el lunes, no hay problema. Siguiente mes, el viernes la tarea, ahora sí todos me tienen que entregar. Tarea, ahora ya no eran 2 o 3, ahora eran 6, 7. Maestro, deme chance para el lunes, les voy a dar chance para el lunes. Al otro mes, tarea, fin de mes. Todos me traen el viernes su tarea. Ya no eran 10, hermanos, eran 15. Yo no pude, pues ya saben que les va a dar chance, hermanos.
y les dijo al maestro: reprobado, 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 reprobado. Y por ahí gritó uno que le habían perdonado el mes pasado y dijo: eso no es justo. Dijo: ¿quieres justicia? Dijo: es que eso no es justo. Dijo: la vez pasada nos dio chance. ¿Quieres justicia? Reprobado también. Lo que les dio de reprobar, ¿era justo o no era justo, hermanos? Era justo. Lo que les estaba dando chance a algunos era misericordia. Pero ¿qué pasaban? Que se dieron cuenta que el maestro era misericordioso y empezaron a abusar de su misericordia, hasta que tuvo que hacer uso de su justicia para que se dieran cuenta que con él no iban a estar jugando. Eso es lo que hace Dios. Si Dios no nos mostrara su misericordia, hermanos, veríamos morir personas en los cultos todos los días. Todos los días se azotaría gente en los cultos. No fingiendo que están llenos del Espíritu Santo, no, Dios los mataría por mentirosos, por rebeldes. Porque el hecho de desobedecerle a Dios deliberadamente merece el juicio de Dios. ¿Y la paga del pecado cuál es? Esa es la paga del pecado. Entonces usted ya conoce, usted ya es cristiano y no hace caso y vive pecando, Dios lo mata. Dicen: qué injusto. No, al contrario, qué justo. Ahora regrésense ahí a 2 de Samuel, vamos a terminar ya. David se entristece porque Dios mató a Usa y tuvo temor y dijo: no me voy a llevar yo el arca. Y la dejan en casa de Obed-Edom. Ahí donde cayó Usa, ahí dijeron, imagínense a Obed-Edom viendo el desfile, los 30,000, Usa agarra el arca, ¡pum!, cae muerto. Dice David: no me la puedo llevar así, Dios está enojado, Dios no está contento con esto que estamos haciendo. Y imagínense que vamos pasando ahí por el Carmen 3 y está doña Doris parada afuera de su casa, y le digo a doña Doris: se la vamos a dejar aquí. Y ella acaba de ver que Dios mató a Usa. Y ahí se la dejaron. Y se la dejaron 3 meses. Pero después de que Obed-Edom vio eso, ¿ustedes creen que andaba agarrando el arca? No, hermanos, tuvo temor. Respetó la santidad de Dios y Dios lo bendijo a él y a toda su casa. Y luego le avisan a David y le dicen: la casa de Obed-Edom, Dios la está bendiciendo por causa del arca. Y dice David: vamos por el arca. Vamos, nos la vamos a llevar. Pero ahora hicieron las cosas diferente. Ahora sí hicieron las cosas conforme a la palabra de Dios. Y así quiero que usted las haga en su vida a partir de hoy. Ya no siendo necios, ya no siendo rebeldes, ya no siendo desobedientes, no menospreciando la palabra de Dios, no haciendo lo que mejor te parece, sino reconociendo la santidad de Dios y teniendo temor delante de él. Fíjense lo que dice el versículo 13. Están en 2 Samuel 6, ¿verdad, hermanos? Fíjense. Y cuando los que llevaban el arca de Dios va sobre el carro nuevo, allá no, ya la llevan unos. Ahorita vamos a ver. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Fíjense, búsquenme Primera de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. En el libro de las Crónicas, hermanos, se nos hablan de pasajes paralelos que ya se mencionaron en los libros de Reyes y que ya se mencionaron en Samuel. En este caso, lo que vamos a ver en Primera de Crónicas 15 viene siendo un pasaje paralelo, pero ampliado, del segundo intento del rey David por llevarse el arca después de que Dios había matado a Usa 3 meses antes en el primer intento. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Crónicas 15, primer libro de Crónicas. Fíjense bien. Hizo David, dice, también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios.
y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los... Ándele, ¿ven para qué sirven los juicios de Dios? Tuvieron temor ahí en el libro de los Hechos. David tuvo temor y dijo David: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hicimos mal? Porque Dios se enojó. ¿Dónde buscó David respuestas? En la palabra de Dios. Y al segundo intento, 3 meses después, dice: el arca no debe ser llevada sino por los levitas. Pues Dios había dicho eso. No en tu carro nuevo, jalado por bueyes. No es como tú quieres, no es como a ti se te ocurre, no es como tú crees que sea mejor, es como Dios dijo. Porque a ellos, dice, ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Fíjense bien, verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Verso 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, 5 de los hijos de ¿quién? De Coat. ¿Quiénes eran los que cargaban el arca? Los hijos de Coat, no nada más levitas. Sí, levitas, descendientes de Leví, pero específicamente los hijos de Coat. Ahora sí David puso atención en la ley. No era Usa y Ayo, eran los hijos de Coat. Uriel el principal y sus hermanos 120. Y aquí sigue diciendo nombres de los levitas que habían sido escogidos y las tareas que tenían que hacer cada uno. Fíjense en el verso 12. Y les dijo, aquí está hablando David: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense. ¿Por qué les dijo santifíquense? Porque iban a ir a cargar el arca. El arca representaba a Dios y Dios es santo, santo, santo. Entonces, si van a hacer algo santo, se tienen que santificar. Santifíquense vosotros y vuestros hermanos, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ojo con el 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora sí escogió a los levitas para que cubrieran los hijos de Aarón el arca. Ahora sí les dijo a los hijos de Coat para que ellos la llevaran, y luego les dijo santifíquense, porque la primera vez hicimos todo a la ligera, conforme a lo que se nos ocurrió y no conforme a la palabra, lo que nos parecía mejor, según nuestras buenas intenciones, con un carro nuevo, con bueyes, con un montón de instrumentos y 30,000 gentes. Y Dios se enojó. A Dios no le pareció eso. Dice: Jehová nos quebrantó, hablando de la muerte de Usa, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Tienes que buscarle según lo que Él ha dicho, en los términos que Él ha dicho. Tenemos que orar como Él nos enseñó. Tenemos que alabar como Él quiere. Tenemos que vivir como Él quiere. Y el apóstol Pedro escribe a la iglesia y dice: sed santos, porque el que los llamó es santo. Si no están en santidad, dice: bueno, pues ahí congréguense y háganse los locos. Pero dejó otra instrucción, así como dijo que el que tocaba el arca moría, y les dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús dijo en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese más cada día. Y el que es inmundo, impío y está haciéndole a loco, sígale con sus locuras. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según sea su obra. Fíjense el verso 14.
Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Ve? No era el carro, no era en bueyes, no era agarrándola. No la puedes tocar. Dios es santo, no puedes jugar con eso. No puedes ni ver cuando la estaban cubriendo. La cubren unos, tú no ves, la tomas en tus hombros y te la llevas. Así dice la palabra. Y repito, Jesús dijo: el que quiere seguir mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos, hermanos? Fíjense lo que dice: niéguese a sí mismo, número 1. Tú ya no importas, tú que mis sueños, que mis metas, que yo quiero, que yo digo, que no, lo que tú quieres ya no existe. Ahora es lo que Dios dice. Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que no somos nada? Niéguese a sí mismo, número 1. Tome su cruz. Hay que llevar la cruz para crucificar ahí nuestras pasiones y nuestros deseos todos los días. Y sígame. ¿Lo podemos seguir sin negarnos a nosotros mismos? No. ¿Lo podemos seguir sin la cruz? No. Es como Él dijo o nada. Ahora hazlo como tú quieres, y si no te viene un juicio en vida, pues te vas a llevar un chasco cuando mueras. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en otra parte dice: malditos al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Yo no quiero que me diga eso. Ahora, el día que David hizo las cosas bien, hermanos, aquí en Primera de Crónicas 15, ¿quién murió este día? Nadie. Dios no quiere hacer este tipo de cosas que vimos con Ananías y Zafira. Dios no quiere hacer esto que hizo con Usa. Pero si somos desobedientes, ahora alguien puede decir: bueno, y hay una posibilidad de que Dios aplique su misericordia a mi vida todos los días hasta que yo muera y no me pase nada de esto. Sí, yo no estoy diciendo que te vas a azotar saliendo de aquí. Puede ser que mueras en la misericordia de Dios y nunca recibas el justo juicio que merecías por tu rebeldía, por tu necedad y por tu desobediencia a la palabra de Dios que semana tras semana estuviste oyendo. Pero después de morir, como dice Hebreos, viene el juicio y no te vas a salvar.